En el vídeo anterior vimos cómo preparar un entorno completamente basado en NPM para que nos haga un preprocesado de archivos SAS. En este además vamos a añadir AutoPrefixer y vamos a empezar a trabajar con Babel, que es un transpiler de JavaScript que nos permite utilizar la nueva sintaxis, convertirla a JavaScript plano normal. Así que vamos a empezar. Ahora que ya tenemos el preprocesado de SAS en nuestro proyecto NPM, vamos a añadir AutoPrefixer para no tener que escribir a mano los vendor prefixes de algunas propiedades como por ejemplo DisplayFlex, Border Radius, Linear Gradient, etc. Si vamos a la página de AutoPrefixer, vemos que se trata de un plugin de PostCSS. PostCSS además es una librería que nos permite aplicar todo tipo de transformaciones a nuestro CSS. Una aplicación muy interesante es CSS Next, el cual nos permite utilizar la sintaxis de la próxima versión de CSS sin el soporte directo de los navegadores. Es decir, tendríamos todas estas características disponibles no mediante soporte directamente del navegador, sino mediante este tipo de transformaciones que nos aplicaría CSS Next. De hecho, AutoPrefixer es una de estas transformaciones. Volviendo a AutoPrefixer, vamos a ver cómo se instalaría. Podemos buscar la implementación del CLI, por ejemplo, buscando CLI. Ya la tenemos por aquí. Fijaos que es mediante el comando npm install. Aquí tenemos el flag global. Nosotros lo vamos a omitir porque lo que queremos es instalarlo de forma local en nuestro proyecto. Pero fijaos que tenemos dos paquetes, PostCSS CLI y AutoPrefixer. Y los dos lo vamos a ejecutar mediante el paquete npm install. Copiamos esto, vamos a nuestra terminal y decimos npm install PostCSS CLI y AutoPrefixer y les vamos a decir que en lugar de que sean globales, que sean dependencias de desarrollo. Una vez instalados PostCSS CLI y AutoPrefixer, vemos que en el árbol de dependencias tenemos otras aplicaciones como BrowserList y CanIUse. De esta forma, cuando implementemos BrowserList, podemos especificar el rango de navegadores al que queremos dar soporte mediante nuestros vendor prefixes. Vamos a consultar la documentación de BrowserList. En el repositorio de AutoPrefixer vemos que tenemos una referencia a BrowserList. Una vez aquí podemos ver cómo se implementa y ver el tipo de sintaxis que es necesaria para especificar o bien rangos de navegadores o versiones concretas de un navegador. Podéis consultar la documentación de BrowserList para poder crearos un script NPM específico a vuestras necesidades. Vamos a ver cómo quedaría. Volviendo a nuestro proyecto, crearemos una tarea AutoPrefixer con esta compatibilidad, por ejemplo. Navegadores con un porcentaje de uso mayor al 5% y soporte a partir de IE9. Y el resultado le diremos que nos lo guarde en nuestra carpeta de distribución CSS. Una vez que hemos creado estas dos tareas de CSS y AutoPrefixer, las vamos a agrupar en una tercera que se llame Build CSS, por ejemplo. Fijaos que estamos haciendo el watching de npm run CSS, pero queremos incluir CSS y AutoPrefixer, de forma que vamos a llamar aquí npm run build .css y aquí incluiremos estas dos tareas. A mí personalmente me gusta separarlos por espacios para que sea más visible el código. Si ahora ejecutamos un npm run dev, veremos que Parallel Shell nos va a ejecutar de forma simultánea npm run watch CSS, es decir, esto de aquí, y además va a hacer un npm run serve y nos va a abrir browser sync. Watch CSS, fijaos que ahora nos va a llamar a build.css y esta nos va a lanzar a su vez CSS, esta de aquí, y AutoPrefixer. Para comprobar que AutoPrefixer nos está funcionando, vamos a añadir un DisplayFlex en nuestro main CSS y vamos a abrir nuestro CSS generado para ver que realmente lo incluye. Fijaos que aquí lo tenemos en compressed y nos aparece aquí los vendor prefixes. Ahora vamos a añadir Babel a nuestro proyecto. Se trata de un transpiler que nos va a permitir utilizar la nueva sintaxis de JavaScript conocida como ECMAScript 6 mediante una serie de transformaciones que aplica el código JavaScript. El concepto de transpiling es similar al que hace PostCSS con AutoPrefixer a archivos CSS. Para instalarlo utilizaremos Babel CLI mediante el flag savedev. Crearemos un archivo babelrc donde utilizaremos un objeto de configuración y además instalaremos una serie de presets que nos van a permitir utilizar todas estas plugins que son específicos para cada una de las nuevas funcionalidades que aporta el lenguaje ECMAScript 2015. Volvemos a la terminal y decimos npm install
Vemos que tenemos estas dependencias correctamente añadidas en nuestro package.json y ahora vamos a crear el archivo de configuración de Babel RC. Aquí dentro se trata de crear un objeto que va a tener una key ECMAScript 2015. Este preset ha de estar referenciado en nuestro package.json. Fijaos que Babel Presets nos instala toda esta cantidad de plugins. Ahora vamos a crear un ejemplo de cómo implementar Babel en un archivo JavaScript. Creamos una nueva carpeta, nuestra carpeta src. Y en nuestro archivo index vamos a referenciar el script. El motivo por el cual adjunto el script aquí al final es porque en index.js voy a crear una función sin document_ready. Y como vamos a hacer un ejemplo que manipula el DOM, quiero asegurarme de que ya está cargado. Para este ejemplo, crearé una función mediante arrowFunctions que nos cambie el color de fondo del body, haciendo clic en un H1, por ejemplo. Vamos a crear un nuevo tipo de variables inmutables que se llaman const y vamos a referenciar la función aquí. Change color. Esto es una arrowFunction. Vamos a apuntar a una clase que se llame header, por ejemplo, y bindeamos un evento, clic. Crearemos otra función que nos añadirá la clase. Ahora la invocamos. Ahora que ya tenemos este ejemplo preparado, vamos a crearnos en nuestro package.json un npm script que nos haga el transpiling. Vamos a crear una tarea que se llame JS. Indicamos la carpeta de entrada y la de salida. Ahora vamos a crear otra que nos haga el watch. Llamaremos a un change y que ejecute la tarea npm run JS. A parallel shell que nos ejecute también un npm run. De esta forma ya hacemos el watching del CSS de JavaScript. Vamos a ver qué tal. Toma, petada. Vale. Falta añadir las comillas aquí. Vale, ahora parece que nos lo hace bien. Vamos a asegurarnos lanzando otra vez la tarea npm run dev. Fijaos que el transpiling lo que hace es que nos convierte las variables inmutables y nos cambia las arrowFunctions por funciones normales. Para ver si nos funciona nuestra clase changeColor, vamos a crear una clase que se llame background, nuestro archivo main CSS, y le vamos a decir que simplemente nos aplique un background color, yellow, color red, por ejemplo. Ahora lo que estamos diciendo es que el primer elemento mediante querySelector que encuentre con la clase header, cuando hagamos clic, a body le vamos a añadir la clase background. De modo que sobreescribiremos el background color red, lo pasaremos a amarillo. Vamos a ver si es así. Vamos a hacer un npm run dev de nuevo para que browser-sync nos abra el navegador y haciendo clic nos cambia amarillo. Bueno, como habéis visto, el ejemplo no es que sea el más creativo del mundo, pero por lo menos espero que os sirva para ver cómo funciona el transpiling con Babel y que os animéis a empezar a utilizar con nuestro proyecto basado en NPM, que veáis que podemos añadir tareas de transpiling mediante Babel. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, hacer like y ayudar a difundir estos vídeos.